Muy buenas tardes, muchas gracias a todas ustedes, compañeras y compañeros de la prensa, por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy, el grupo parlamentario del PAN, en voz de los senadores aquí presentes y de los que están en sesión, y un servidor como vicecoordinador de política social del grupo parlamentario del PAN, los hemos convocado para compartirles información sobre un punto de acuerdo que presentamos el día de ayer y que fue turnado a la Comisión de Desarrollo Social respecto a un tema que preocupa a los senadores de Acción Nacional. Como ustedes saben, en junio del año pasado, el Coneval dio cuenta del aumento en el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza. 2 millones más de mexicanas y mexicanos que se encuentran en estas condiciones de pobreza, es decir, 5.3 millones de personas en total, que en nuestro país tienen carencia social en materia de educación, acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda y sobre todo, y lo más lamentable, alimentación. Para combatir estas carencias, esta administración, como es de su conocimiento, ha impulsado 2 programas insignia de este gobierno: la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre y el Prospera. A pesar de ellos, el informe de Coneval reportó el repunte de la pobreza en alrededor de 10 estados del país, entre los cuales se encuentra Coahuila, donde fue el que más aumentó la pobreza, de 81.900 coahuilenses a 92.000 en situación de pobreza extrema. Y en ese momento, el gobernador Rubén Moreira y el secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, salieron a rechazar los datos y a decir que el Coneval estaba equivocado y que los resultados eran que porque el Coneval no implementaba bien la metodología y las personas no sabían, los beneficiarios no sabían responder las encuestas. Desafortunadamente, en este contexto, estos días hemos tenido conocimiento que funcionarios a cargo del programa Prospera en Coahuila han aleccionado a sus beneficiarios condicionando los apoyos para que nieguen la carencia de la alimentación. Es decir, les dicen literalmente en sesiones de capacitación que si llegan a preguntarles si tienen hambre, que digan que no tienen hambre. Tenemos evidencias, videos, audios y testimonios que se están dando en Torreón, en Piedras Negras y en todo el territorio de Coahuila, y suponemos que esto se está haciendo en todo el territorio nacional. Estas conductas ya han sido acreditadas con audios en los testimonios que he comentado y dan indicaciones vulnerando, por supuesto, la dignidad de los más vulnerables, de los beneficiarios de los programas sociales, y evidentemente el objetivo de esto es alterar con un fin político electoral los resultados de los mecanismos de medición de pobreza, que por el contrario debieran servir para reflejar la realidad y tomar mejores decisiones de políticas públicas para combatir realmente la pobreza que padecen tantos mexicanos. Lo preocupante es que parece ser una práctica del gobierno federal. Al parecer, la estrategia de combatir el hambre en este país consiste en concentrar esfuerzos para controlar la información y para ocultar el déficit que en materia de combate a la pobreza tiene la administración del gobierno federal, y no dirigir esos esfuerzos para acabar con la situación de 11.5 millones de mexicanos que sobreviven con menos de 28 pesos diarios, o de los otros 55 millones que lo hacen con menos de 80 pesos diarios. Ahí está también el ejemplo de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, de la secretaria Rosario Robles, que aún estando ya fuera de la Sedesol, acude personalmente a pedir que se censure información que hace evidente que la Cruzada Nacional contra el Hambre tampoco está atendiendo de manera correcta y eficiente a las personas que viven en pobreza extrema, porque para empezar no ha sido siquiera capaz de identificar quiénes la padecen. Ahí están los datos de 3 millones de personas en pobreza extrema con carencia de alimentación que siguen sin recibir apoyo social alguno, mientras que aproximadamente 11 estados de la República se benefician por lo menos a 279,000 personas que no deberían de recibir estos apoyos de acuerdo a las propias reglas de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Lo lamentable es que evidentemente estos apoyos los utilizan únicamente con fines electorales, y hoy, en un año netamente y meramente electoral, pues la Sedesol
a cargo de José Antonio Meade y la SEDATU a cargo de Rosario Robles están permitiendo que las delegaciones estatales a su cargo utilicen los programas sociales para lucrar electoralmente. Utilizan la pobreza de las personas y las usan como si fueran carne de cañón electoral. Por eso, los senadores de Acción Nacional no dejaremos de estar atentos a estas prácticas que tanto han distinguido esta administración federal y a las que tanto recurren, sobre todo cuando están por celebrarse, como lo dije anteriormente, procesos electorales. Por ello, hemos exhortado al titular de la Sedesol, primero, a que investigue y sancione a los funcionarios del Estado de Coahuila que han estado aleccionando a las personas beneficiarias de programas sociales para dar una respuesta determinada a las encuestas que aplica la dependencia y el propio INEGI. También exhortamos al gobierno federal a que informe sobre las acciones a través de Sedesol y de las demás dependencias y autoridades correspondientes que se impulsarán para garantizar que los programas sociales y los mecanismos de evaluación y seguimiento de los mismos no atiendan a fines político-electorales, principalmente durante el proceso electoral. Por último, le pedimos al secretario José Antonio Meade que asuma la responsabilidad y vigile la actuación de los funcionarios de la dependencia. No se vale decir que los delegados ya estaban cuando él llegó de titular de la Sedesol. Él, como secretario de la Sedesol, es responsable de los delegados de la Sedesol en cada una de las entidades federativas. Por lo que hace a la información respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, le quiero ceder la palabra a la senadora Luisa María Calderón, que el día de hoy también ha pedido la comparecencia del secretario de Desarrollo Social para abordar el tema. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yo tengo un punto de acuerdo presentado desde el martes pasado y esperaría leerlo el día de hoy, si no se turnará a la Comisión de Desarrollo Social, donde pedimos que el secretario de Sedesol venga a comparecer porque hay algunos datos que están dando distintas agencias del propio gobierno que dicen que la cruzada contra el hambre no sirve. Para empezar, la Auditoría Superior de la Federación, cuando hace la evaluación de los gastos de 2014, dice que de todos los programas que se dedican a la estrategia de cruzada contra el hambre, en 19 de ellos ni siquiera han aportado ninguna información sobre sus reglas, su metodología, sus beneficiarios, ni siquiera el dinero que ocupan para ello. Dice que hay debilidades en los programas que integran la cruzada, ya que no se acreditó la metodología con la que se elige a los beneficiarios, no se incluyó mecanismos de evaluación específicos de cada programa sobre su impacto en la reducción de la pobreza extrema o el hambre en la población beneficiaria. Este es un primer punto. La Asamblea Superior de la Federación dice que de los 160,000 millones de pesos que se gastaron en la cruzada contra el hambre, no han tenido efecto porque la pobreza alimentaria subió. Así que no tuvo ningún efecto y además no entregaron cuentas. Asimismo, la Coneval dice que estos programas no están cumpliendo con las reglas de operación y hay ejemplos muy claros. La estrategia de cruzada contra el hambre y de los comedores comunitarios no cubre ni al 40% de la población en pobreza. Sin embargo, hay municipios que cubren el 268% de la población en pobreza, como Aguascalientes, que reporta 1.5% de pobreza alimentaria y cubre al 268%. Hay otro problema con la cruzada contra el hambre y es que, por ejemplo, están repartiendo alimentos que están en contra de lo que con leyes y con impuestos hemos pedido. Hay alimentos enlatados y hay alimentos y jugos con muchos azúcares que pueden provocar obesidad, que pueden provocar diabetes y con los alimentos enlatados también puede derivarse hipertensión y otras enfermedades. Pero además el tema de género sigue siendo un tema que muchas mujeres hemos combatido, hemos pedido igualdad, paridad, equidad, y los programas de comedores comunitarios, por ejemplo, solo ocupan a las mujeres que ya de por sí tienen 2 o 3 jornadas y entonces tienen que atender una cuarta jornada que es acompañar los comedores comunitarios. En resumen, pues no hay identificación de quiénes deben ser los beneficiarios de la cruzada contra el hambre. El programa PAL, por ejemplo, sería suficiente y solo beneficia a 35,000 de las gentes que están en este padrón. Y hay una investigación que deberíamos seguir de Milenio,
que nos lastima además, porque hubo que pedirle a la gente que hizo esa investigación que se desdijera, y queremos mandarle un abrazo a quien no quiso desdecirse y prefirió renunciar a ese periódico porque no estaba dispuesto a decir lo que no era cierto. Por eso estamos pidiendo que el secretario de José Antonio Meade venga a decirnos qué pasa con la Cruzada contra el Hambre, que gasta 160,000 millones de pesos, que en lugar de disminuir el hambre la aumenta, que no tiene identificados quiénes son los beneficiarios, que distribuye alimentos que tienen azúcares y que provocan obesidad y diabetes, que ocupa a las mujeres en una cuarta jornada y que se distribuye en los lugares donde menos hambre hay en nuestro país. Por eso estamos pidiendo que comparezca el secretario Meade. Gracias. Doña Berta Becerra, del Sol de México, les va a hacer una. Buenas tardes, senadores. Esta distorsión y utilización del padrón electoral, no solamente es en Coahuila, ¿podrían ustedes señalarnos también cómo se ha utilizado en todo el país y en jornadas electorales? Claro que sí. En primer lugar, tenemos un antecedente. Hace menos de un año, en el proceso electoral del 2015, la Sedesol fue la responsable de entregar las famosas pantallas digitales, las pantallas planas, y es de las denuncias con mayor recurrencia que se presentaron ante la autoridad electoral por un manejo político electoral, donde las personas que recibían esta televisión eran personas que no la necesitaban. Esto mismo ocurre con los programas sociales, por eso la información que hemos dado y que daba la senadora Calderón es muy relevante. Por un lado, no tienen ni siquiera identificado quiénes padecen el problema. Ellos únicamente utilizan los programas sociales para lucrar electoralmente. Y encima, las personas que sí llegan a tener alguna vulnerabilidad y que requieren el programa son condicionados, como la evidencia que hemos presentado en este caso en Coahuila y que ya dieron cuenta algunos medios de comunicación, donde es aberrante que le digan al beneficiario que conteste que no tiene hambre, donde le pidan que tiene que atender a los llamados de la líder seccional del PRI. El PRI gana elecciones gracias a los 160,000 millones de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por eso hoy hacemos un llamado al titular de la dependencia que por supuesto nos venga a dar una explicación y que también se vengan a comprometer por los actos y las responsabilidades que puedan incurrir los delegados federales de la Sedesol y de la Sedato. Es bien importante decir que ha fracasado rotundamente la política social en el gobierno federal y además aquí en las bancadas del PRI no tienen en el radar sacar adelante la ley que le va a dotar autonomía al Coneval. Por el contrario, es un tema que han estado dejando de lado porque no les interesa tener un órgano autónomo que mida efectivamente la pobreza. Prefieren decir que los beneficiarios no saben contestar a aceptar la realidad que es evidente. O sea, es una necesidad. ¿Y ustedes qué harían para hacerles notar al PRI, gobierno, que aumentó al doble el número de pobres en este país? Es que lo dicen no solo la Coneval, todos los estudios, el INEGI propio mismo lo establece. Hoy el mexicano ha empeorado sus condiciones de ingreso, han aumentado la pobreza en millones, en 2 millones, no es poca cosa, y pues las pruebas están al alcance de todos. Tenemos mexicanos que no alcanzan para tener lo mínimo necesario para vivir y en lugar de estar aplicando los recursos para las elecciones y aleccionando a las personas para que mientan ante las encuestas que aplica el INEGI, pues deberían de hacer su trabajo y responder a los mexicanos y por supuesto, en este caso a los senadores del PAN, que estamos exigiendo una respuesta por parte de José Antonio Meade y por supuesto de Rosario Robles. Muchas gracias. Es todo, señor senador. Gracias.
Vale. No estamos bien.
Ha ha ha.